Mi vocación académica se inició muy pronto, de tal manera que yo dejé el ejercicio de la profesión de abogado, para la cual yo me había graduado, y me dediqué a la vida académica, primero como secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, nombrado por el rector, doctor Mariano Fiallo Gil, y en ese momento trabajé con él estrechamente para preparar el proyecto de ley que confirió la autonomía universitaria a la universidad. Pero además fui nombrado profesor de las asignaturas de Introducción al Estudio del Derecho y de Filosofía del Derecho. Bueno, al doctor Tunerman yo lo conocí en 1957 cuando entré a estudiar a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua Derecho, y él fue mi profesor en Introducción al Estudio del Derecho. En ese tiempo él daba la clase por primera vez, creo que fue su primer año también, y al mismo tiempo era el secretario general de la universidad durante el rectorado del padre de la autonomía universitaria, el doctor Mariano Fiallo Gil. Introducción al Estudio del Derecho. Él me dio esa clase y era como una puerta por la cual uno podía entrar a la carrera que yo había elegido para estudiar, y me encontré con mi sorpresa que era un hombre muy joven. Carlos tendría 26, 27 años entonces, y su método de enseñar era extraordinario, la manera pedagógica que él usaba para dar esta materia tan clave. Él era una persona importante y los jóvenes de León de aquella época crecimos de alguna manera escuchando al doctor Tunerman, y cuando hablábamos de la universidad o escuchábamos de la universidad, de una manera u otra siempre asociábamos eso con Mariano Fiallo un tiempo y luego naturalmente también con Carlos Tunerman. Era un rector muy joven, pero indudablemente con una gran competencia en el desempeño de su cargo, es decir, tenía el impulso de la juventud y la madurez que da la experiencia en un cargo que no había desempeñado. Sin embargo, él tenía una madurez natural y una forma de responsabilidad que le permitió tener un periodo muy destacado al frente de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, que él asume creo que es a fines de 1964. Le tocó ser electo en sustitución del padre de la autonomía, el doctor Mariano Fiallo Gil. Es una elección muy cerrada, muy reñida, porque él era muy joven y una de las cosas que le reprochaban es que era demasiado joven. Y recuerdo que como le acusaban de que no tenía la edad reglamentaria, que era 30 años de edad para poder ser electo rector, tuvo él que presentar su partida de nacimiento. A los 31 años de edad, en el mes de octubre del año 1964, habiendo fallecido el rector Mariano Fiallo Gil, fui electo rector de la universidad. Tomé posesión y creo que en ese momento era el rector más joven en el mundo. Comenzaron un proceso que yo entiendo todavía está en marcha, pero que sin ellos creo que era impensable. Pero introdujeron los estudios generales en una época en que la universidad necesitaba darle a sus estudiantes no solo las herramientas de las profesiones tradicionales que se enseñaban en aquellos años en la UNAM, sino que ellos le agregaron el componente humanístico tan importante para lo que la universidad significó luego en Nicaragua en los años 70 y finales del siglo pasado. Antes se hablaba de la universidad como una referencia en la sociedad, de libertad académica, de libertad de criterio, de excelencia. La universidad opinaba sobre los asuntos nacionales entonces con mucha autoridad, era escuchada,
Entonces eso se debe a las personas que encabezaron la universidad en aquellos tiempos, el doctor Mariano Fiallo Gil primero y el doctor Carlos Tunerman después. Me parece a mí que los objetivos fundamentales de él estaban en asumir a la educación como el factor fundamental de desarrollo, de identidad y de cultura de una sociedad determinada. Desde la perspectiva de continuar las transformaciones que había iniciado el rector de la autonomía, el doctor Mariano Fiallo Gil, del cual el doctor Tunerman, como ya dije, fue secretario general, y al mismo tiempo de avanzar en las ideas cada vez más innovadoras de modernización de la actividad universitaria. Trabajé mucho en la transformación de la universidad, la consolidación de la reforma académica iniciada por el rector Fiallo Gil, la construcción del edificio de la Facultad de Derecho, la creación del recinto universitario Rubén Darío, el establecimiento de los primeros departamentos para departamentalizar la enseñanza en la universidad, y se promovió la conquista de la autonomía constitucional. Incorporé al grupo de los 12 para apoyar la lucha contra la dictadura de Somoza Debayle, y a raíz del triunfo de la revolución fui nombrado ministro de Educación. Como ministro de Educación tuve la gran satisfacción de que se lanzara la Cruzada Nacional de Alfabetización, que tuvo un gran éxito y que mereció el máximo galardón de la UNESCO. Se crearon 1.400 escuelas primarias rurales en distintos lugares donde nunca antes había habido escuelas. 40 institutos se hicieron sus edificios. En ciudades relativamente pequeñas se estableció el uniforme escolar único, que es el que todavía existe como uniforme escolar único para colegios públicos y privados. Todo eso me produjo a mí una gran satisfacción, así como el hecho de que durante los años que estuve en el Ministerio de Educación se mejoró el salario de los maestros, se contrataron muchos maestros más que hacían falta, se crearon 5 escuelas rurales normales nuevas para la formación de los maestros, que también hacían mucha falta, y 5 institutos técnicos. Y su gran obra ariana, que también creo yo es de una magnitud que solo eso ya debería hacer que Carlos Tunerman sea una de las personas imprescindibles para la historia y para el futuro de Nicaragua. Ha desarrollado diferentes temas y ha hecho diferentes exposiciones que han contribuido a una mejor y mayor comprensión de nuestra máxima figura de las letras nicaragüenses. Le he dedicado 6 libros a Rubén Darío. Uno de ellos es un largo ensayo publicado por la editorial Anamá sobre Rubén Darío y la generación del 98, donde establezco pues la influencia de Darío en esa generación de escritores españoles tan importantes, ¿verdad? Mis estudios darianos, Rubén Darío, maestro de la crónica, la paideia en Rubén Darío, que editó la Academia de la Lengua, que fue mi discurso de ingreso a la Academia de la Lengua, y que don Pablo Antonio Cuadra dijo que debía de ser texto obligatorio en todos los colegios de Nicaragua, porque yo recojo de la obra de Darío todo lo que tiene que ver con la enseñanza cívica del ciudadano nicaragüense. He sido muy afortunado con mi matrimonio. Tengo 53 años de casado con Rosa Carlota. Ella es pintora y yo le he apoyado pues en su trabajo como pintora, que se ha destacado muchísimo, y hemos educado a todos nuestros hijos. Todos ellos hoy día son profesionales. Algunos están fuera del país porque las especialidades que tomaron no tienen campo en este país, pero todos ellos pues viven siempre muy interesados por Nicaragua, porque aquí tienen sus raíces. Cuando hablamos de él, necesariamente hablamos también de Rosa Carlota. Yo creo que ellos son una unidad inseparable, o sea, la devoción que ellos se tienen
el cariño, el amor con que ellos han criado a sus hijos. Yo creo que es un ejemplo para toda la familia de Nicaragua. Yo diría que como cabeza de familia, como parte de una familia, Carlos es un padre ejemplar también en todo sentido. Ha formado a sus hijos de manera excelente, con sus propios valores éticos, sus valores morales y la visión que él tiene de la sociedad. Yo creo que él deja primero el reto a que Nicaragua debe transformarse, que Nicaragua debe ser mejor, y él creo que ha sido el ejemplo más importante que hemos tenido, digamos, los de mi generación, de un hombre que ha sido consecuente a lo largo de toda su vida, que nunca se ha dado por satisfecho, que siempre ha sido un inconforme con lo que él ha visto a su alrededor, y lo ha dicho con toda valentía, con toda honestidad. Es la figura que él tiene para mí en Nicaragua, que es un apóstol cívico. Él es un representante muy conspicuo de la sociedad civil, como educador, como pensador, como intelectual, aún como literato también. Él es escritor. La relevancia que tiene en la sociedad se debe a esa integridad y a esa diversidad de sus oficios, desde el educador hasta el luchador cívico por la democracia. También como ciudadano ha sido un persistente cumplidor, digámoslo así, de las obligaciones de ciudadanía, de su presencia constante en la vida política, social, cultural del país, en sus señalamientos fundamentales de lo que debe ser el Estado de Derecho, la ciudadanía, la democracia, la institucionalidad, y pues de una forma reiterada y sistemática él ha hecho una práctica cotidiana de su propia vida y de su propio comportamiento, todas las ideas que de alguna forma ha avanzado y desarrollado también desde el plano conceptual de la educación. Con Darío tenemos todavía una deuda pendiente. Nicaragua no ha sido capaz de editar las obras completas de Darío. El reto deberíamos de asumirlo para que se cumpla en el año 2016, cuando se va a cumplir el primer centenario de la muerte de Darío. El mayor homenaje sería que se publiquen sus obras completas. En el campo educativo, que hagamos de la educación la primera prioridad en la inversión del presupuesto nicaragüense. Es decir, priorizar la educación como la mejor inversión, que es la inversión en nuestra gente, para elevar el nivel educativo de nuestra población, que en promedio no llega ni siquiera a la primaria completa. Y un país en realidad progresa cuando por lo menos toda su población tiene un promedio educativo de 9 o 10 años como mínimo para realmente progresar. Priorizar la educación. Ojalá algún día tengamos algún político que cuando se lance a buscar la presidencia diga: yo aspiro a ser el presidente de la educación. Entonces tengamos así a alguien que gobierne el país en el sentido de que considere que gobernar es educar y que por lo tanto le dé prioridad a la educación sobre cualquier otro tema. Porque la educación es la que nos va a hacer salir de la situación de pobreza, desempleo y subdesarrollo en que nos encontramos. Y finalmente, la recuperación de la democracia y luchar y que las nuevas generaciones se comprometan para que realmente en Nicaragua la democracia eche raíces profundas, de tal manera que no vamos a tener nunca más el riesgo o el peligro de caer en una nueva dictadura.